Bueno, muchas gracias. El Estatuto Temporal de Protección es un mecanismo que apunta a otorgar un estatus temporal de residencia a los migrantes venezolanos, tanto a los migrantes regulares, es decir, aquellos que han sellado su entrada por los puestos de migración Colombia, como a los que no registraron su entrada y permanecen en una situación de irregularidad en el país. El estatuto pretende cubrir a personas regulares e irregulares, personas venezolanas que hayan ingresado hasta el 31 de enero de 2021 y a venezolanos ingresados regularmente hasta el 28 de mayo de 2023, es decir, hasta 2 años más adelante de la promulgación de la, digamos, del mecanismo de implementación. Doctora Marta, ¿por qué se hace necesario este estatuto temporal de protección? Ya cuando veníamos, pues, mejor dicho, se venía trabajando con lo que era el RAM, el PEP, aquí pues en estas zonas con el TMF, porque ahora es importante o necesario este estatuto temporal. Bueno, fundamentalmente porque de lo que se dio cuenta el Estado colombiano es que había un número considerable de migrantes venezolanos que estaban en situación de irregularidad. Cerca del 60% están en situación de irregularidad y el Estado colombiano tiene la obligación constitucional, dado que es un Estado de derecho, de brindar las condiciones para que se respete la dignidad humana, de proteger el trabajo y como sabemos las personas que están en situación de irregularidad son más propensas a ser contratadas en condiciones profundamente inequitativas y adicionalmente en quedar en una posibilidad de situación de vulnerabilidad por ser víctimas, por ejemplo, de trata. Entonces, en ese marco, el Estado tiene que entrar a proteger a la población venezolana adicionalmente porque Colombia ha firmado acuerdos de protección al trabajo como acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, es una obligación constitucional y una obligación internacional que ha adquirido el Estado colombiano y que se hace urgente, además particularmente en este contexto de deterioro de las condiciones de trabajo por cuenta del empobrecimiento que ha vivido el país asociado al COVID-19. Bueno, doctora Marta Lucía, la saluda Crisma. Quería o quiero aprovechar que contamos con su conocimiento y su presencia en este noticiero para que nos hable un poco o nos regale un análisis, una perspectiva muy suya de lo que tenemos que enfrentar aquí en Arauca respecto al tema de la migración. El Estatuto Temporal de Protección es muy importante, nosotros lo comprendemos. La realidad que vive la gente en la calle es otra. Como en la mayoría de fenómenos migratorios y de situaciones de frontera se genera la xenofobia, se generan varios fenómenos sociales nocivos para esa misma sociedad. ¿Qué interpretación puede hacer usted? Un análisis muy allegado a esta frontera llanera colombo-venezolana. En Arauca, una tierra que tiene de los dos países, que comparte el joropo, la música llanera con Venezuela, que tiene muchísimo arraigo cultural con ese país, pero que pues también somos colombianos, nos sentimos colombianos y hemos tenido que sufrir las consecuencias de las crisis de ambos países. Sí, de acuerdo. Mire, la frontera colombiana es una frontera porosa, ¿sí? Lo que nos lleva a compartir una historia de binacionalidad. De hecho, y usted, Crisma, lo ha mencionado,
hay un espíritu binacional, hay una historia de intercambios de familias binacionales que se remonta mucho, mucho tiempo atrás. Entendemos que esta migración, por cuenta de la crisis venezolana, llega a un país que afronta enormes retos económicos agravados por cuenta de esta crisis que estamos viviendo. Ustedes hablaban en el segmento pasado de un paro cívico que se suma a los distintos paros que se están dando en todo el país. Frente a este escenario, el gran reto es que el Estado priorice la generación de empleo en condiciones de dignidad para todos los que habitan el territorio colombiano. Es decir, yo creo que esto lo que nos pone de manifiesto es la necesidad de una inversión dirigida por parte del Estado para crear inversión en las regiones, para generar empleo de buena calidad. Digamos, estamos vinculados a los hermanos venezolanos, igual que ellos nos recibieron y nos siguen recibiendo, porque sigue habiendo migraciones desde Colombia a Venezuela, pero digo, igual que nos recibieron masivamente en los años 70, nosotros debemos ahora acoger a los hermanos venezolanos. Y usted ponía el tema de la xenofobia. Efectivamente, este tipo de sentimientos surgen siempre cuando llegan migrantes en condiciones económicas desventajosas, ¿sí? Pero el reto nuestro es entender al migrante como un igual a nosotros. Nosotros podríamos, y de hecho muchos colombianos están en la misma situación, y es necesario, y entonces aquí es un llamado al Estado, a que el Estado diseñe políticas de inversión y de empleo para todos, incluyendo la población venezolana. Arauca es un territorio rico, es un territorio de donde salen muchas riquezas por cuenta del petróleo, entonces el llamado es que buena parte de esas riquezas se inviertan en el desarrollo del departamento. Bueno, doctora Marta, como todos procesos, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Tiene en particular el Estatuto Temporal de Protección algunas desventajas que mencionar? Pues ya hemos hablado de sus ventajas para que en esa temática pues los venezolanos puedan tener algún tipo de regularidad ya aquí en el país, pero ¿existe también desventajas frente a esto? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que desde un enfoque humanitario, la principal desventaja es justamente que se trata de un mecanismo temporal. Y temporal quiere decir que está dirigido a quienes quieran permanecer temporalmente en territorio colombiano, es decir, hasta por 10 años. Y nosotros sabemos que la gente migra, crea redes, traslada a su familia y no es fácil que quienes se integran piensen luego en devolverse. Eso es, digamos, como una de las desventajas. La otra desventaja tiene que ver con digamos, la permanencia del propio estatuto. El gobierno colombiano ha dicho que se extenderá por 10 años, pero que puede ser revocado en cualquier momento. Entonces creo que esto pone a esta población en una situación digamos, de cierta inseguridad, fundamentalmente porque hay una completa discrecionalidad del gobierno. Adicionalmente, las organizaciones de migrantes han referido a que hay una alta discrecionalidad de los funcionarios que otorgan el estatuto o la situación de protección. Esto fundamentalmente porque el estatuto está dirigido a aquellos que hayan entrado, como lo he mencionado, antes de enero de este año, incluye a las personas irregulares, y estas personas deben probar que estaban en Colombia acá, y la forma de probarlo
puede ser frente con la carta de un empleador, la carta de alguien que lo conoce, pero no está muy bien reglamentado el alcance y el tipo de documentos. Entonces el funcionario de Migración Colombia es discrecional frente a este otro, digamos, frente a este documento, discrecional en su aceptación. Hay también una queja de las organizaciones humanitarias en el sentido de que a muchos venezolanos se les ha debido dar la condición de refugiado, fundamentalmente porque Colombia firmó un mecanismo que es la Declaración de Cartagena, que concibe una visión ampliada del refugio, es decir, no solamente refugiado aquel que ha salido perseguido por causas políticas, sino también aquel que emigró para defender su vida, porque veía que su vida estaba en riesgo por unas condiciones económicas o desastres medioambientales, y muchas personas consideran que los venezolanos cabrían dentro de esta categoría. Bueno, doctora Marta, la pregunta también muy importante, ¿qué deben hacer los migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección? Sí, en este momento ya Migración Colombia abrió el preregistro en el registro único migratorio. Entonces, lo que debieran hacer los migrantes venezolanos es ir a la página de Migración Colombia, comenzar a llenar el aplicativo del registro único migratorio y posteriormente agendar su cita para que puedan dar todos sus datos biométricos. Estas citas las pueden conseguir en digamos, para las principales capitales del país. Incluyen, por supuesto, Arauca, Leticia, Maicao, Montería, Puerto Inira, Puerto Carreño, bueno, y las otras capitales. Perfecto. También, pues, otra de las inquietudes, doctora Marte, pues, y que agradecemos de su tiempo por estar aquí acompañándonos en Meridiano 70 Noticias, tiene que ver también sobre este tema, ¿no?, tan álgido del cual Colombia ha tenido que asumir esta gran responsabilidad, es llamarlo así, esta gran responsabilidad para, no sé si la palabra adecuada es devolver, pero yo diría que es más que eso, sino responder humanitariamente a ese gran problema social que atraviesa Venezuela en el tema económico, político y demás. Todo esto pues ha llevado a que en el departamento de Arauca haya sido un departamento receptor, y más el municipio de Arauca, cuando solamente nos separa el río Arauca y el puente internacional José Antonio Páez allí, pero de resto las personas, y lo seguimos diciendo, a pesar de estar la frontera cerrada en papel, aquí la frontera sigue abierta. En canoas son atravesadas por estas personas. El fenómeno del migrante pendular se da mucho, donde en poblaciones como en el Amparo, Guasdualito, pues viven allí, vienen aquí a trabajar o incluso pues a comprar alimentos, medicinas y demás. Han hecho pues que la dinámica económica del municipio de Arauca se haya visto un poco fortalecida, haya crecido en los últimos años. Todo esto pues nos lleva a pensar que hay que aprovechar de las migraciones para fortalecer o hacer crecer un territorio. Y yo quiero aprovechar, doctora Marta, pues que en esta tónica, además de hablar un poco de las migraciones, ustedes vienen dando a conocer una oferta académica de la Universidad Javeriana, y tiene que ver con la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas, precisamente más en este tiempo, en este contexto que debemos ser conocedores de eso. Hablemos un poco de esta oferta en estudios académicos que se están ofertando por parte de la Pontificia Javeriana para aquellos interesados en ser parte y formarse, seguir adquiriendo conocimientos en estos temas. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar del programa. Creo que es importante señalar, número uno, que se trata de un programa 100% virtual. Y esto lo hicimos justamente porque consideramos que es necesario llevar la oferta académica
a las regiones, no solamente de Colombia, sino a las regiones de América Latina, para estudiar el fenómeno migratorio, además el fenómeno migratorio desde sus continuidades. O sea, migrante no es solamente el migrante internacional, el que atraviesa la frontera, sino que en el caso colombiano tenemos una continuidad entre migración interna por cuenta de distintos fenómenos, entre ellos el desplazamiento y migración internacional. ¿Sí? Entonces es un programa 100% virtual para poder llegar a las regiones, orientado a hacer investigación aplicada. Investigación aplicada quiere decir investigación orientada a transformar las condiciones de vulnerabilidad, de injusticia que viven tanto las comunidades migrantes como las comunidades receptoras. Adicionalmente, un programa que le apunta a la investigación colaborativa. La apuesta es que se investiga con las personas de la comunidad, algo que la academia debe superar, es la idea de que el académico y el investigador sabe más digamos, de su situación que las comunidades que la viven. No, la investigación debe involucrar a las comunidades. Es un programa básicamente orientado a mirar toda la complejidad del fenómeno migratorio y en el que concurren distintas unidades académicas de la Universidad Javeriana, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto Pensar, que yo dirijo, que es un instituto muy fuerte en estudios territoriales, en estudios con enfoque de género, y el Instituto de Salud Pública. Entonces pretendemos dar, digamos, ofrecer un programa interdisciplinario, como lo digo, comprometido con la transformación de las condiciones de injusticia que viven comunidades migrantes y comunidades receptoras, y llegar a atender estas necesidades de formación que tienen, por ejemplo, los trabajadores del sector humanitario que están en Arauca, líderes sociales que hay en Arauca, los propios funcionarios de la gobernación o de las distintas alcaldías, para apostarle a un trabajo de formación y de investigación orientado, vuelvo y digo, a transformar esas difíciles condiciones de población migrante y población receptora. Perfecto, doctora Marta. ¿Contactos que podamos regalar al WhatsApp o correos para el contacto allí las personas interesadas? Sí, el correo al que se pueden comunicar es marquesm@javeriana.edu.co. Ese es mi correo personal. Atenderé a todos los que estén interesados. Si logramos un número mínimo de inscritos en el programa, podemos ofrecer 2 becas, 2 medias becas para nuestros estudiantes. Estamos también interesados en establecer convenios con organizaciones humanitarias, con la alcaldía, con la gobernación, con distintas instancias, básicamente para poder llegar a ustedes con este proyecto de formación que, como digo y como creo que es necesario, tiene un enfoque social muy, muy fuerte. Doctora Marta, agradecerle por estar aquí con nosotros en Meridiano 70 Noticias y dar a conocer pues todo esto que hablábamos al inicio con respecto al tema del Estatuto Temporal de Protección. Muy oportuna esta información para quienes nos escuchan aquí en todo el departamento de Arauca. Doctora Marta, muchas gracias y un abrazo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos seguir teniendo la oportunidad de conversar con los oyentes del departamento de Arauca. Muchas gracias.